اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Se podría decir que el din, todo él, está basado en dos principios, en dos elementos esenciales, que son al-zikr wa shukr. Zikr significa recuerdo, significa también invocación, y shukr significa agradecimiento. Ambos elementos están contenidos en una aleya de la Suratul Baqara, la 152, en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice, es una aleya bien conocida, Fazkuruni azkurkum, washkuruli wa la takfurun. Allah dice, vamos a hacer una primera traducción, así pues, recordadme, os recuerdo. Normalmente, cuando se traduce esta aleya, traducen, o se traduce, así pues, recordadme que yo os recordaré. En árabe, el tiempo verbal puede traducirse en futuro, pero también en presente, no hay ninguna distinción externa. Y luego dice, washkuruli wa la takfurun, y agradecedme wa la takfurun. Y takfurun es la raíz de kufr. Agradecedme y no seáis ingratos. No seáis kafirun, kufar, en el sentido de ingratos. Ya hemos explicado más de una vez que la palabra kufr es una moneda que tiene dos caras, pero que en el fondo es el mismo hecho. Uno es el kufr en cuanto a negar la realidad, tapar la realidad, no querer ver la realidad, no querer creer, negarse a creer. Y la otra cara es ser desagradecido, ser ingrato. En el fondo, como digo, es la misma cosa. Por eso he dicho antes que el din se basa en dos elementos que están contenidos en esta aleya. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Mu'adh, Wallahi, inni la uhibbuka. Le dijo a Mu'adh. ¿Y quién hubiera sido Mu'adh? Dijo, por Allah que te amo. Y luego le dijo, فَلَا تَنْسَى أَن تَقُولَ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ. No olvides decir, después de cada salat, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, ayúdame en recordarte, en agradecerte y en adorarte de la mejor
manera o como debe ser. Hemos explicado, la palabra dhikr significa recuerdo y significa invocación. Cuando la palabra dhikr no solo se refiere al dhikr de la lengua, a que recordemos a Allah con nuestra lengua, diciendo Allah o diciendo la ilaha illallah o recitando el Corán, sino que implica recordarlo con el corazón y con la lengua también. Es decir, tener a Allah presente, recordarlo en el corazón o invocarlo incluso en el corazón. El recuerdo de Allah implica varios asuntos. Implica incluso más de lo que podríamos pensar a primera vista. Implica el recordar o mencionar sus nombres y sus atributos. Hay un hadith en el que sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah tiene 99 nombres más hermosos. Aquel que man ahsaha, aquel que los enumere todos, que los aprenda todos, o que los mencione todos, o que invoque a Allah con todos ellos, dakhala al-jannah, entrará en el jardín. Es recordar y mencionar los nombres de Allah y sus atributos. Los atributos derivan o están conectados con los nombres. Cuando nosotros decimos que Allah es el Alim, quiere decir que su atributo es el ilm, es el conocimiento. Y cuando Allah en el Corán dice que Allah es el Alim, o que Allah es el Sami', el que oye, o al-Basir, el que ve, quiere decir que es Él. Él es el que sabe, Él es el que oye, Él es el que ve. Y si nosotros sabemos, oímos y vemos, es porque Allah nos presta sus atributos. Esa es la explicación del famoso hadith, que coincide además con lo que se dice en el Génesis, me parece, de que Allah creó a Adán a su imagen y semejanza. No es lo que se ha entendido en el ámbito judío-cristiano o como haya sido, en el sentido de que le han dado una forma a Allah. Lo que eso significa es que Adán fue creado y Allah le confirió sus atributos. Allah insufló en él min ruhi, de su espíritu, le dio la vida y le dio, le confirió, le otorgó, le prestó sus atributos. Por eso, cuando nosotros decimos en la Suratul Fatiha, Maliki Yawmiddin, y traducimos, y además los comentaristas dicen Maliki Yawmul Hisab, el rey del día de la cuenta, de la retribución, pero el din es la misma palabra que cuando decimos Inna ad-dina inda Allah el-Islam. El din que Allah acepta es el Islam, es decir, la adoración, la obediencia que Allah acepta es el Islam. Entonces, de la raíz de din es la palabra dain, que significa deuda. ¿Y qué será el día del din? Será el día en el que veamos el resultado de qué hemos hecho con lo que Allah nos ha prestado. Y lo que Allah nos ha prestado es todo lo que tenemos. El habla. Allah es el que habla. El atributo del habla le pertenece a Allah. El atributo de la vista le pertenece a Allah. El atributo del oído le pertenece a Allah. El atributo del conocimiento le pertenece a Allah. El atributo de la voluntad, del poder, le pertenece a Allah. Pero Allah nos ha prestado esos atributos. Y ha hecho del ser humano la criatura que está en la cúspide de la creación. Y esto no debe ser un motivo de sentirnos por encima del resto de las criaturas, sino de cumplir con lo que Allah ha querido que seamos, y es que somos sus califas. El jalifa en árabe es aquel que está en el lugar del sultán cuando el sultán no está, y en la aparente ausencia de Allah en su creación, el hombre ocupa su lugar. Por eso el hombre tiene el poder, tiene tanto poder. Por eso el hombre ha sido capaz de corromper la tierra. No ha sido sin el conocimiento ni el permiso de Allah. Es una prueba. Pero ha sido gracias a que Allah ha otorgado al ser humano esa capacidad. Y por eso no debemos sentirnos pequeños. Cuando
cuando veamos que el mundo está en manos de ciertos personajes o de ciertos grupos o de ciertas naciones, tenemos que saber que cada ser humano es el califa de Allah y que los musulmanes, por definición, somos la mejor comunidad que ha surgido para bien de los hombres de la humanidad. Allah dice de los sahaba: Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, sois la mejor comunidad que ha surgido para bien de los hombres. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mandáis lo reconocido, impedís o prohibís lo reprobable y creéis en Allah. Ese es eso. Entonces, el dhikr de Allah es recordarlo a través de sus nombres, de sus atributos, recordarlo a través de lo que Él ha ordenado y ha prohibido. Eso también es recuerdo de Allah, que recordemos qué nos ordena Allah y qué nos prohíbe Allah. Recordarlo con su palabra, y eso implica recordarlo por medio de la recitación del Corán. Uno de los nombres del Corán es az-zikr, el recuerdo. El Corán es en sí mismo az-zikr, el recuerdo. Entonces, recordar a Allah por medio de sus palabras, con la recitación del Corán, o con aquello que aparece en el Corán, o ha sido dicho en la sunna, que es bueno decir, como Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim, la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim, la ilaha illallah, Allahu akbar, o simplemente decir Allah. Todo eso es recuerdo de Allah. La gente de conocimiento llega a un momento en el que resumen todo eso en la invocación del nombre de Allah, porque el nombre de Allah lo contiene todo. El nombre de Allah contiene la ilaha illallah. Todas las letras del nombre de Allah están desplegadas en la frase, que ahora se dice kalima, en la palabra la ilaha illallah. No hay ninguna palabra, no hay ninguna letra en la ilaha illallah que no esté en el nombre de Allah. De manera que cuando decimos Allah, estamos diciendo todo. También es recordar a Allah con sus palabras, hacer salat por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque Allah dice en el Corán: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ciertamente que Allah y sus ángeles hacen salat por el profeta. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Oh vosotros que creéis, haced salat por él y saludadlo con un saludo de paz. De manera que el recuerdo de Allah contiene o implica conocerlo y creer en Él. Porque cuando lo conoces, necesariamente crees en Él. Conocer a Allah, por supuesto, como todo en el din, como todo en la vida, tiene niveles. El mínimo nivel es reconocer que Allah es el que ha creado todo, que Allah es el que nos ha creado a nosotros y que por lo tanto eso debe ser reconocido y que debe ser adorado. Y esto se completa con el tauhid, como hemos referido antes. También el recuerdo de Allah se completa, y esto ya nos lleva a la siguiente palabra, se completa con recordar sus bendiciones y sus bondades, y cómo Allah hace el bien a sus criaturas. Y ahí entramos en el agradecimiento. El agradecimiento implica llevar a cabo la obediencia a Allah, obedecer a Allah y acercarse a Él por medio de todo aquello que Él ama, tanto externamente como internamente. El agradecimiento, repito, implica llevar a cabo, o sea, obedecer a Allah y acercarse a Él por medio de todo aquello que Él ama, tanto externamente como internamente. Estos dos asuntos, el recuerdo y el shukr, es todo el din. Y por esto Allah ha creado la creación. Por esto Allah dice: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. No he creado al hombre y a los genios sino para que me adoren. Y muchas aleyas en las que Allah dice: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. No hemos creado el cielo y la tierra y lo que hay entre ambos en vano.
Eso es lo que piensan alladina kafaru, los que se niegan a creer o los que son desagradecidos, los que son incapaces de ver las bendiciones de Allah. Y Allah también dice en el Corán que ha creado todo bil haqq, con la verdad. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. No hemos creado los cielos y la tierra y lo que hay entre ambos, sino es con la verdad. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ. Y ciertamente que la hora llegará, vendrá. Allah subhanahu wa ta'ala recuerda a quien lo recuerda y es agradecido con quien es agradecido con él. De manera que el hecho de que lo recordemos es causa de que Él nos recuerde. Y el hecho de que seamos agradecidos con Él es causa de que Él nos aumente de su favor. Pero cuando Allah dice, cuando nosotros decimos, el hecho de que nosotros lo recordemos es causa de que Él nos recuerde, esto es así, porque Allah dice, fazkuruni azkurkum, recordadme, os recuerdo. Pero hay una verdad previa a eso. Nosotros decimos, el hecho de que nosotros recordemos a Allah hace que Allah nos recuerde. Pero profundizando más todavía, eso es cierto, eso es así, pero ¿qué nos está diciendo Allah que en esta ley? Nos está diciendo, recordadme que yo os recuerdo. La verdad de la vida, la verdad de la existencia, es que Allah nos recuerda, es que nosotros existimos porque existimos en el conocimiento de Allah, ya existíamos antes en el conocimiento de Allah, antes de la creación, y seguimos existiendo en el conocimiento de Allah. Si Allah se olvidara de nosotros un solo instante, nosotros dejaríamos de existir. Y por eso, sallallahu alaihi wasallam, y con esto termino, dijo, el parecido del que recuerda a Allah y el que no recuerda a Allah es como el vivo y el muerto. Porque el que recuerda a Allah, cuando nosotros recordamos a Allah, es como si hiciéramos efectivo, como si hiciéramos realidad lo que ya es real. Es como si hiciéramos verdad en nosotros la verdad, y es que Allah nos recuerda. Por eso cuando recordamos a Allah estamos vivos. Cuando no recordamos a Allah estamos muertos, porque le damos la espalda a esa realidad, a esa verdad. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.